Bueno, estamos viendo entonces la resolución del modelo de parcial, no la resolución, sino las preguntas que hacen. Y lo que llegamos recién a una conclusión que consultó Matías es, se puede haber dos triggers de sobre una misma tabla, ¿sí? Y una misma acción. La respuesta es sí y no, dependiendo qué tipo de trigger sea. No puede haber dos triggers de tipo instead of en la misma tabla bajo la misma acción. Entonces, si en el 1 y en el 3 se utiliza la misma tabla, la misma acción, y los dos de tipo instead of, como que van a chocar. La solución a eso es, o se pone el código del 1 y el 3 todo en un mismo trigger, o se puede hacer uno, hacer el otro, y para probar uno separado del otro usan el disable trigger. Estamos como repasando algo que ya dije, pero para que quede grabado. Ahora, cuando se trata de tipo after, si yo quiero tener dos o más triggers de tipo after insert, por ejemplo, en la tabla créditos, no hay ningún problema. Se pueden tener todos los tipos, todos los triggers de tipo after que uno quiera, pero no así de tipo instead of. Después, preguntas que hacen, si va a haber transacciones en el parcial, podría ser, podría haber alguna necesidad de alguna transacción. En realidad, por ejemplo, el primero se puede resolver con una transacción, con el uso de una transacción y tener que hacer uso del rollback transaction, o si se usa otra lógica, no hace falta. Así que es muy probable que no sea obligatorio, pero si lo utilizan, les venga bien. Después Germán ahí publicó una resolución del primero parecería, Sí, sí, sí. entonces, Igual, no sé qué tan bien esté, sinceramente, como te dije antes, estoy medio atrasado. Y hoy leí el apunte y con lo que leí lo hice. Ya estoy viendo que no es necesario hacer eh, lo del rollback porque nunca lo declaré, no sé si está bien dicho, pero bueno, nada, vamos a ver quería ver qué era lo que te parecía. bien, este es el código. Entonces, lo primero imagínense que yo estoy corrigiendo el examen de Germán, ¿no? Entonces, lo primero que veo, es probable que ni siquiera lo corra, que no haga falta, ¿sí? Y lo corremos si nos quedan dudas de si está bien o no, ¿bien? Entonces, lo primero es una visualización conceptual. Entonces, lo que vemos es tabla y acción. Si eso no coincide, ya está, no hay manera. Porque si lo hicieron, no sé, en personas o en bancos, ya no hay manera de que esto funcione, no importa la lógica que le pongan. Como está en la tabla de créditos, está bien. Y como la acción es la correcta, que es insert, está bien. Ahora, no están viendo la pantalla, ¿no? Entonces, estoy hablando como si fuese en la radio. A ver. Sí, si no, de Sí, sí, última estábamos copia y viendo pegalo ahí en un la editor o algo consigna. así. Bien, Ahora sí. Ahí está, ahí está. ahora sí. Y les pego la consigna también porque para tenerlo. Porque Y si Germán no te alguien la está pasó. viendo, claro, no, está bien. Y si alguien está viendo la grabación esta y no resolvió todo el trigger, puede pasar toda esta parte, hacerlo primero y después ver. ¿Sí? Igual no sé si está bien o no lo de Germán, pero para no influenciarse con una resolución. Entonces, acá pide que cuando se ingrese un crédito, así que por eso es que la tabla es créditos y la acción es insert, cuando se ingrese un crédito, que el importe del crédito, o sea, del mismo, sumado a los importes de los créditos que actualmente solicitó esa persona, obviamente anteriormente, no supere al triple de declaración de ganancias, que es un atributo de la persona. O sea, la persona tiene una declaración de ganancias, entonces esa es la lógica que se tiene que cumplir o chequear. Entonces, si ocurre eso, si supera, no hay que guardar el registro y hay que mostrar un mensaje de error. Y si no supera, lo que hay que hacer es guardar el crédito, ¿no? Bien, entonces, lo que, lo que hacíamos como... y bueno, acá lo que hace... Ángel justo se cortó.
hace Sí. 10 segundos. O sea, se te dejó de escuchar hace 10 segundos. Ok. Entonces lo vuelvo a decir otra vez. Decía que lo que chequeo son correctos. Eso en este No se te caso. volvió a escuchar. Ahora fue robótico. Sí. La tercera es la vencida. Les decía que lo primero que hacemos cuando corregimos es, nos fijamos si la tabla y la acción son correctas. Si eso está bien, ¿sí? Después que sea de tipo instead of o tipo after, depende siempre del caso y la lógica, pero en este caso se puede usar cualquiera de las dos, pero obviamente cambia la lógica. Y después, bueno, vemos como el algoritmo, ¿no? Acá declara AQ, que debe ser para el valor acumulado. Yo respetaría el tipo de dato, debería ser money. Después el DNI del cliente, eso está bien. Selecciona el DNI del cliente. Acá no hay que volver a poner select, es así la sintaxis. Entonces trae el DNI from inserted. Bien. Y ahora trae lo acumulado. Y acá es donde decía que si esa persona no tiene ningún crédito previamente, ¿sí? Fíjense esto. Vamos a hacer un créditos. DNI. Fíjense, hay una persona que, si no me equivoco, no tiene un crédito pedido, ¿no? A ver. La persona con DNI que tiene todos cuatros no tiene un crédito pedido. Entonces, si yo hago esta lógica que está acá, fíjense. Le voy a sacar la declaración de variable porque solamente es para demostrar. Y acá en lugar de DNI cliente pongo 444, ¿no? Como cadena. Esto, como la persona no pidió un crédito, no me trae 0, me trae null. Y después yo ya no lo puedo usar para comparar un número. No me va a dar verdadero o falso, ¿sí? Entonces, esto lo tendría que transformar a 0. Esto lo transformo a 0 con esta función. Que si es null, me ponga 0. Entonces, ahora sí lo transforma a 0 monetario en este caso. Y lo puedo comparar fácilmente y sin problemas contra el valor de la declaración de ganancias, el triple, ¿no? Bien. Entonces, eso es lo que en este caso restaría en la resolución puntaje porque no funciona para todos los casos. Bien. Entonces acá, y null de la suma del importe. Bien. Entonces se trae acumulado, lo acumulado por esa persona de créditos cancelados. Bien, eso está bien. Y acá no me complicaría la vida igual, me parece que está bien, pero siempre pueden ustedes declarar una variable más para guardarse el importe y una variable más para la declaración de ganancias de la persona. Y queda más fácil esta parte, ¿no? Si el acumulado más el importe de este crédito superan al triple de lo que la persona esa declaró ganancia, fíjense, acá falta el from, por ejemplo. ¿Ven? Entonces, a veces poner tantas subconsultas hace que como que uno pierda el foco de lo que está queriendo resolver. Yo haría acá la declaración del importe de crédito y la declaración de las ganancias de la persona. Entonces, de acá puedo sacarme el importe y además el DNI del cliente y en otro después las ganancias. Que las ganancias sería lo que puso como declaración de ganancia esa persona. Y como ya tengo la variable, acá from personas, where DNI
queda mucho más. Entonces, ahí está. Si esto más el importe del trigger supera el triple de, y esto lo reemplazo por otra variable, por el triple de la declaración de ganancias, no se puede otorgar el crédito. Listo. Acá no hace falta, acá no hay que poner un rollback transaction porque no fue iniciada una transacción. Con el mensaje es suficiente. Ahora, fíjense en los apuntes, hay una manera de que esto, ¿sí?, genere un error en lugar de Claro, un claro, print. claro. Y lo podés ¿Sí? seguir más fácil después, lo encontrás mucho más fácil, ¿no? Sí, aparte si hay una, ¿cómo se llama? Una aplicación que se Claro, ya conecta a está esto, esperando los errores del otro lado. le va a venir una excepción a la aplicación. En cambio, Sí, el print es algo del SQL, no lo va a ver la aplicación. claro, Entonces, entiendo. con esta función raisError, pone el mensaje de error. El tercer parámetro, la verdad, no es importante, pero el segundo sí. Ese número 16 hace que de ahí para arriba se considere una excepción. ¿Sí? Entonces, ahí sí va a ser que la aplicación, por ejemplo, la aplicación de C#, si está dentro de un try catch, el llamado a este insert le vuelva una excepción. Y acá finalizaría este if. Y si no, bueno, el insert, que es un select de inserted, eso está bien. Insert into créditos y los datos provienen de un select. Bien. Ángel, yo no declaré tantas variables porque no sé si es una buena práctica, o sea, hasta cuándo conviene declarar. O sea, no sé si tampoco está, o sea, claramente, bueno, si meto muchas subconsultas adentro de un if, empieza a pasar eso, ¿no? Que ya después capaz que estás pensando más en la sintaxis de la subconsulta que en la lógica propia del trigger, y bueno, ella no está tan bueno quizás. Aparte para leerlo no es claro. Claro, Pero, o sea, quizás que está mucho mejor lo que hiciste. Ah, y lo otro, una consulta. No conviene estar constantemente yendo a buscar las cosas a la tabla a las dos que se crean cuando vos querés hacer. No me acuerdo los nombres ahora. O sea, inserted. claro, a esas dos. O sea, quizás que conviene guardarlo en una variable y después lo usás todas las veces que vos querés, ¿no? Bueno, Ustedes tienen, por ejemplo, una función que devuelve un cálculo. Y ese cálculo lo van a necesitar varias veces, lo guardan en una variable y ya no tienes que estar llamando la función cada vez. Acá lo mismo, si el DNI del cliente lo necesito muchas veces y por ahí lo guardan en una variable y ya está. Ahí como más cómodos se sientan, pero tiene que obviamente después funcionar la lógica, pero pueden usar sus consultas cada vez que quieren el dato o lo pueden guardar en variables y después utilizarlas. ¿Sí? Mismo pueden, si quieren, guardar todo en variables y después ponen values y ponen todas las variables separadas por coma para el insert, como quieran. perfecto, buenísimo. Claro. Y si total importe, si total importe, ¿qué sería, Elian? ¿Total importe sería esto? Buenas, sí, total importe sería el importe más el importe que ingresó, o sea, el importe total más el importe ingresado En el de inserted, sí. claro, es ¿Y qué tipo de trigger es? ¿Instead of o after? after. No, si es after, ya está ingresado el crédito. ¿Sí? Entonces estás sumando dos veces el crédito. ¿Me Ah, ok. explico? Ah, sí, sí. Ten en cuenta eso. Porque si yo tenía un crédito de Ah, 100.000, estás en el primer select que haces, ya está eso incluido, y después le sumás de vuelta cuando lo ah, sacás de ok. insert. Entonces, en el caso de Germán está bien hecho aparte en dos casos, como en dos variables distintas, porque es de tipo instead of. Quiere decir que el crédito todavía no se guardó. Si usaste Ok. after, ya lo guardó. Y si yo hago after, no debería agregar esto, ¿no? El más el importe.
Con Claro. hacer sum import ya estaría. Sí, Ah, listo. Ok. ahí ya estaría. Y después vos lo que tenés que hacer es, en el caso de que haya que exceda la declaración, el Claro. rollback. ¿Sí? Y ya expliqué lo del print, que mejor es el raise error. El print es solamente como para un debug en SQL, pero raise error es el que te va a generar un error en la aplicación. Ah, ok. Listo, gracias. Sí, Matías, pasalo. A ver. Pará que es larguísimo, no lo puedo copiar. Listo. Bueno, este sería create, trigger. Bueno, declara las variables, set importes anteriores igual a 0, setea los datos de inserted, selecciona importes anteriores, la suma ¿de qué tipo es? After. Ok. Lo había hecho sí porque esa suma, ahí se lo cambié. Pero ya le había puesto importes anteriores más importes. Ahí es igual. Ok. Acá. Está Por eso sumando lo de vuelta. supuse. Está bien. Claro, y ahora como usted vio que como usted hizo el zoom y el indul, dije, así queda mucho más lindo. Bien. ¿Qué es importe actual? Porque acá tenés una. Sería el importe que llegó del inserted. Ahí está. Sí, bueno, la lógica acá está mal, porque Eso. es la sumatoria de los créditos. Vos ya acá Sí. en este select, por ser de tipo after, ya estás como incluyendo el crédito que se guardó, ¿sí? El último, el que Lo disparó tendría que todo. descontar. Ya lo estás. No, está bien sumarlo. Pero después acá, vos tenés que tener en cuenta esto, mirá. Vos estás trabajando acá, pero para esa cuenta, lo que no tiene que superar es el triple de este dato de declaración de ganancias que está en Ah, personas. y yo estoy contando el importe, no estoy contando eso. Y vos hiciste el importe por 3, no tiene que superar los importes anteriores. Es otra Los lógica, importes es otra. sí. Ojo con eso, porque hay que buscar un dato que está en otra tabla, ¿sí? A partir del DNI. Perfecto. Profe, O sea, Y sí. y eso ¿puedo hacer una sería, perdón, consulta? Sí, Está bien. perdón. No, Antes no, va. Y eso del if y después tirar el rollback, ¿está bien o...? sí. Sí, está, listo, perfecto. Porque eso me da un poco de duda, digo, bueno, yo creo que, no sé, no se hace así o sí. Porque me Sí. gustó más eso lo del after. O sea, me gustó siempre lo del after porque después te ahorras escribir la consulta de vuelta. Sí, le ojo, si quería- hace así, mira, sacás acá, haces el raise error y que haga el rollback en el catch y después un raise Si error. ese raise error va directo al catch. Claro. Perfecto, listo. Entonces, bueno, no, sí, ese elf también. No, sí, si querés ir No, tranquilo. No, está perfecto. el return es cuando quieren que termine algo devolviendo algún valor. Eh, Lo que me pero pregunta era el raise roll, que los números que van, el 2 por ejemplo. Él puso 16.2 y vos pusiste 16.1. sí, no, Yo este puse dos número porque es un estado, se llama. perdón, Se llama estado en la documentación. Y vos desde, por ejemplo, desde una aplicación, desde C Sharp, podés tomar, obviamente, el mensaje, la severidad, que es el segundo parámetro, y el estado. El estado te puede llegar a servir como para identificar qué módulo de la aplicación estás trabajando, ¿sí? Es como una flag para el programador, ¿no? Sí, No es no, o sea, no es fundamental. Le podés poner siempre 1, 2. listo. Es un byte, no le pongas 100 millones. Es del Claro, 1 al no. 256. listo. Gracias. Bien, con el return ya me preguntaron, dije, acá, bueno, en este caso, en un procedimiento almacenado tiene sentido un return porque puede volver datos. Acá es como si quieren terminar el trigger de alguna manera abrupta, con poner return. Y si es un error, mejor es raise error.
¿Y cuál es mejor? O sea, esta es una pregunta media quizás ambigua, pero ¿cuál de los dos es mejor? ¿Acreditar todo y después te fijás? ¿O parar, fijarte y después lo acreditas? Porque me quedé haciendo un poco ruido lo que leí ahí en el apunte, que bueno, que es, no sé, supongamos que justo en ese momento se corta la luz y vos lo paraste para evaluarlo, quizás es mejor acreditarlo y después cuando vuelve, o sea, te fijas si realmente iba o no. O sea, ¿cuál conviene usar siempre? O sea, no sé Si si está, siempre, pero ¿cuál si conviene está dentro de usar? una transacción, lo que vayas a hacer, este es un trigger sencillo, ¿no? Pero si está dentro de una transacción y ponele que pasa algo así, se bloquea la inserción. Entonces, obviamente queda en un Ah, estado si estás dentro del inconsistente, trigger. Ok, pero se entiendo, puede entiendo. volver hacia atrás. Así que no es un problema. Aparte, si tenés que tener justo una mala Sí, leche sí, de tenés que que tener mucha mala al leche, pero medio. bueno. Pero es común que se bloquee por un bug de la programación Ok. y después hay que desbloquear la tabla que lo desbloquea ¿cómo se llama? El administrador de la base de datos. No sé si Brian alguna vez te pasó que se bloquee la tabla por una transacción mal hecha, pero No, es... no, Ah, pero sé que puede pasar. A mí por lo menos nunca me pasó, pero sé que es algo que puede pasar, que se quede trabada por una transacción. porque esto lo van a ver cuando estén en TSSI con la materia de base de datos. Pero la transacción no es un montón de cosas, es un concepto que hace que las bases de datos relacionales funcionen, básicamente, porque todo muy lindo cuando uno separa en algo, una lógica en 5, 6, 7 tablas, pero después si yo quiero, para guardar cualquier cosa, no sé, una venta, necesito hacer 6 inserts, ¿qué pasa si no logro hacer todos? ¿No? Claro, esa era mi Entonces, duda. O sea, quizás no que se termine este trigger, pero sino que empezaste todo lo que tenés que hacer y justo cuando estás por la mitad se te corta el proceso. Esa era un poquito más mi duda. Sí, quizás que conviene hacer todos los insert y después te fijas si correspondía hacerlo o no, antes que en cada uno ir evaluando. en los dos casos puede ser un problema, porque si vos guardaste todo y después no correspondía, está mal también. Igual requiere como una inspección, ¿no? Como una auditoría, a ver si está bien o no lo que pasó. Pero lo importante es que el administrador de base de datos puede eh, detectar que un proceso terminó mal y eventualmente borrar esos registros, o Claro, entiendo, si es un entiendo. proceso que se puede volver a ejecutarlo de vuelta. Pero en cualquier caso, o que falte información o que esté información de más, está mal, ¿no? Entonces, esas cosas cuando pasan, bueno, depende de la situación, lo tiene que ver una persona que sepa la lógica de lo que tenía que hacer y solucionarlo. Claro, entiendo. Eh, pero lo importante es que esto, en la mayoría de los casos, al encontrar un error eh, solucionable, por ejemplo, o un error de lógica, pero vuelve todo hacia atrás. O sea, a lo que voy es un error que hace que no se tenga que continuar con el proceso, pero que también significa que todo lo que se vino haciendo hasta el momento se tiene que retrotraer. Claro, Entonces, vuelve a estar como estaba antes de llamar al insert, al delete o a lo que sea, o al procedimiento almacenado. Eso es lo fundamental. El caso que les había dicho el otro día de la transferencia bancaria, por ahí es el, el más acertado. Por ahí es, yo puedo insertar el crédito a la persona y cuando hago el débito, darme cuenta que no tiene saldo. Entonces, no hay problema. En el momento que ese check falla, que el saldo sea negativo, por ejemplo, porque es una caja de ahorro o lo que sea, retrotraes todo y vuelve a quedar como estaba antes de la transferencia. No lo permite nunca, ¿sí? No permite nunca que quede algo inconsistente. Ahí Bruno dice que le pasó una vez en la base de datos de la empresa de facturación que se bloqueó la base o la tabla. Sí. Y después, bueno, cuando vean un poco más de transacciones van a ver que no es solamente eso, sino que también hay unos bloqueos que va haciendo la base de datos cuando hay concurrencias. Y eso es un poco más como avanzado de comprender y hasta de explicar, pero tengan en cuenta que si yo estoy
no sé, vendiendo entradas para un evento. Y en el proceso yo ya registré la compra. Si hay otra persona que está en el momento queriendo acceder a esa base de datos, tiene que poder ver, ¿no? Tiene que poder ver la otra consulta, que hay un proceso en el medio, ¿sí? Porque si no podría pasar de que me quedan 5 entradas y termino vendiendo 10, porque justo concurrentemente me llegaron 2 inserts. Entonces, también hay como bloqueos para que me quede solo para consultar, pero no para insertar hasta que la otra previamente termine. ¿Bien? Y esto les debe parecer por ahí en el aire, obviamente es muy complicado y también es muy complicado de demostrar la concurrencia, ¿no? De que haya 2 cosas a la vez ejecutándose, pero un poco de esto tiene el sentido o explica por qué cuando yo hago un insert y falla, el ID se incrementa, se autoincrementa igual, ¿sí? Porque cuando estamos trabajando así con transacciones, como no se sabe qué va a pasar con el ID, porque hasta que no se termine la transacción, como que todo no se guarda, no se hace efectivo, la manera de que la base de datos quede consistente es, bueno, yo lo aumento igual, porque si en el momento me llega otro, ¿sí? Al cual le asignaría el siguiente ID, si el anterior falló, ¿sí? O no falló, los ID tendrían que ser distintos. Entonces, para evitar eso, siempre que intenta hacer un insert, va a aumentar el ID. Después, si no se pudo hacer, quedará el huequito ese, pero no es un problema. Pero por eso les había recordado que si ustedes quieren un ID autonumérico, pero que no haya huecos, como por ejemplo la numeración de una factura, se tienen que hacer ustedes esa lógica, porque el ID autonumérico de las bases de datos no está pensado para eso. Está pensado para tener un número autoincremental que no se va a repetir, pero nada más. De vuelta, todo esto lo van a ver mucho más en detalle y mucho más avanzado en la materia de TSSI de base de datos, que un poco toma la parte de relacional y otra parte es la de no relacional, base de datos no relacionales. Bueno. Profe, Sí. consulta, ¿qué sería commit transacción? Bueno, ahí te recomiendo, yo te respondo, pero te recomiendo ver Sí. el video de transacciones, ¿sí? O el apunte o el video de transacciones, porque es claro. es un concepto fundamental. Una transacción, conceptualmente lo que explicábamos recién, ¿no? Claro, Un proceso, es una transacción. Okay. claro, es un proceso que puede ejecutarse correctamente y guardar todo un conjunto de, ¿cómo se llama? De instrucciones, o puede fallar y no tener que guardar nada, ¿sí? Entonces, commit significa que todo está ok y le da la indicación a la base de datos que como que confirme, ¿no? Las acciones que hizo, los insert, los delete, los updates. Y cambio rollback sería como la contrapartida, que es tira todo para atrás porque algo pasó, algo falló y tiene que volver a estar todo como antes de ejecutarse, ¿sí? Eso es commit y rollback. Pero te recomiendo que veas, hay un video que está linkeado en el campus virtual que explica un caso, ¿sí? Esta base de datos que estuvieron trabajando no tenía era difícil encontrar algo en el que se tenga que resolver de forma transaccional, ¿sí? Y en ese ejemplo que está en el video sí hay un caso donde tiene que estar resuelto transaccionalmente, porque si no quedaría inconsistente y quedaría mal la base, ¿sí? En general, casi todas las acciones, casi todas las consultas se resuelven transaccionalmente. A ver, vamos a ver lo siguiente. Creo que esto tiene los... Voy a hacer así. Fíjense. Hay 4 personas, ¿no? Voy a hacer el delete
de personas. ¿Bien? Y ahora voy a hacer el select de personas. Técnicamente no tendría que haber ninguna. Y están las 4, ¿ven? No sé si llegaron a ver lo que pasó. Sí, pero te tiró un problema con la foreign key, ¿puede ser? Porque está referenciada a otra tabla. Claro, yo hago el delete y me dice, quiero hacer el delete de todo, y me dice que hay un registro, ¿no? Hay un registro de personas que está relacionado con otra tabla, con créditos, y por eso no puede borrar. Pero como es una transacción, no es que borró los que pudo borrar y los otros no. Lo que está entendiendo el gestor de base de datos es, bueno, esta persona quiere borrar todo, y lo que quiere es borrar todo. Entonces, si no puedo borrar todo, lo dejo como estaba. Y no es que me borró solamente los que tienen relación con otros, porque recuerden que había uno que no tenía relación con créditos. A ese tampoco lo borró, porque el plan de ejecución era borrar todo. Entonces yo quiero eso o no quiero nada. Por eso me lo vuelve a dejar como estaba antes. Eso es una transacción implícita. No le tengo que decir yo, begin transaction, bla, 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 rollback transaction. No. Se da cuenta solo el gestor de base de datos pero pasa que esta acción es atómica, es solo esto. Si yo tuviese que hacer esto y además tuviese que hacer otra cosa, no sé, banco, ponele, puede pasar que pudo borrar todo acá y acá no. Y como no está en una transacción explícita, que es poner acá el begin transaction y acá el resto, ¿sí? El commit y el rollback según lo que pase, ahí sí podría pasar de que me haya borrado todo acá y acá no, y no tengo vuelta atrás ahí, porque no puse una transacción explícita. Pero bueno, eso depende de la lógica que quiera hacer. Si es sobre una sola, si es un insert, si es un delete, si es un update, ahí no va a haber ningún problema, porque no, ¿cómo se llama? No, se ejecuta, como les dije, la transacción está de forma implícita, perdón. Pero si son muchas acciones, sí, ahí la tengo que escribir yo. Con update, si no me equivoco, también, pero yo no me acuerdo acá si tenía algún check como para comprobarlo. Porque el update, si un check falla, hay un error, entonces tendría que volver todo hacia atrás. Pero en este caso me parece que no tengo ninguno como para mostrar. A ver, por ahí. No me acuerdo si el importe de los créditos tenía un check. Pero bueno. Si no, alguna. Blueprint tiene seguro. Profe, sí, el importe tiene un check que no puede ser menor a 0. El importe tiene un check que no puede ser menor a 0. Entonces, vamos a ver si funciona esto. Vamos a créditos. Si a todos los checks le resto 26.000, por ejemplo, todos quedarían, no, menos. Si a todos los checks le resto 11.000, todos quedarían con un valor positivo, salvo el último. A ver, vamos a probar. Update créditos, set importe igual a lo que tenía, menos 11.000. Y no le pongo ningún where, ¿no? Se lo tendría que aplicar a todas las filas. Encuentra que hay un error en un check y todos están como estaban antes, ¿ven? No es que a las otras 4 le restó 11.000 y a la última que no pudo es la única que no cambió. De vuelta, entendió como que el plan de ejecución es restale a todas 11.000 o no hagas nada. Y entonces, cuando encontró un error en una, cancela todo. Ese es el concepto de transacción, pero acá de forma implícita. De forma explícita es cuando lo tengo que escribir porque son muchas las acciones que tiene que hacer de esa manera. ¿Bien? Bueno. ¿Alguna pregunta más?
Yo tengo una consulta, no sé qué te parece a vos. Si podría subir la resolución de este modelo entero, así yo durante la semana, no sé, nosotros vamos viendo y podemos chequear que esté realmente bien lo que estamos haciendo. Sí, 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 lo puedo subir al finalizar la semana o el lunes de la semana que viene, Estaría bueno eso. resuelto, pero siempre recuerden que yo lo puedo resolver de una manera, ustedes lo pueden resolver de otra y estar bien las dos, Perfecto. ambas, Perfecto. ¿sí? Eso es importante, ¿no? No porque yo lo resuelva con un after, por ejemplo, y ustedes usaron instead of, Claro, sí, fue lo que vimos va a recién. estar mal, ¿sí? Claro. Son pocos los casos donde uno tiene que decir, bueno, acá sí o sí es de tipo After o instead instead. of. No, te diría que en ningún caso, pero bueno. Recuerden eso porque es probable, lo que tienen que hacer ustedes es como un caso de prueba, o varios, tienen que comprobar que cuando hacen un insert en este caso, se cumpla si se cumple la condición, tira un raise error o un print, lo que prefiero un raise error, pero bueno, un print, y que no haga el insert, y el caso en el que está ok, que sí haga el insert, ¿sí? Eso también es importante. Muchas veces en algunos exámenes chequean correctamente que ante la situación en la que se tiene que cancelar la inserción, bueno, no se haga, pero nunca terminen de hacer el insert porque era de tipo instead of. Recuerden, si es de tipo instead of, nunca se hizo el insert, el update o el delete, ¿sí? Entonces, si tomaron la decisión de usar ese tipo de trigger, no se olviden de que luego de la validación, Claro, hay que hacer el rollback. tienen que hacer si está ok que se haga el Si insert, está ok. tienen que hacerlo, claro. Claro. Entiendo. Bueno, y ya que me dijiste que sí a lo anterior, ¿hay alguna posibilidad de que nos dejes otro modelo para que lo hagamos? Perdón, Ese ya no te pide las respuestas. se me desconectó el auricular y no escuché. Que si había la otra posibilidad de que nos dejes otro modelo de parcial también, ese ya no te pide la respuesta, no te voy a pedir tanto. Pero como para tenerlo también para seguir practicando un poquito más. Sí, podemos dejar otro modelo de parcial. Buenísimo. Bueno, ya está listo, no te pido más nada. Y recuerden, bueno, después son modelos de parciales, por ahí van a ver que el otro no tiene similares como resoluciones y el parcial tampoco por ahí tiene similares estrategias de resolución, pero siempre se va a utilizar lo visto, ¿sí? Hasta lo que está en el programa, lo que está en el campus virtual. Así que tengan en cuenta eso, porque por ahí, no sé, acá usamos un sum para resolverlo, y en el otro por ahí es un average o un count, o tienen que hacer uso de, no sé, de un halving, qué sé yo. Todo lo que estuvimos viendo en la cursada es necesario para resolver el examen. Ángel, buenas noches. ¿Cómo estás, Hugo? Bien. Te hago una consulta. Yo vengo un poquito atrasado, pero bueno, la idea es tratar de ponerme al día, pero me quedé con una duda en una de las consultas, donde pedía, la tengo en la memoria un poquito, la memoria de mi cabeza, no la memoria de la máquina. El tema era que pedía que cambiaran los datos de o contacto o teléfono o mail, dependiendo qué es lo que se ingresaba, era en un procedimiento. ¿Sí? El tema es, no sé con qué lo puedo resolver, porque te repito, vengo un poquito atrasado. Con que me diga con qué, listo, yo ya lo busco. La parte esa de elegir el campo, porque me decía 1, 2 o 3, y que 1 era email, 2 era teléfono, el 3 era celular, si no me equivoco. Te planteo un ejemplo así Sí. en el aire, ¿no? Sí, perfecto. SP demo, por ejemplo, ¿no? Y yo le paso el ID el ID de la clave primaria para hacer el word, ¿no?
por ejemplo, y de persona y de cliente, lo que sea. Como Begin, por ejemplo. El valor a cambiar, que puede ser el mail, el teléfono, bien, lo que sea. Ponemos una cosa así, 15. Y el tipo a cambiar, que creo que era un small int, por ejemplo. Y vos acá podés hacer un if valor igual 1, begin, y acá poner. If tipo, ¿no será? Ah, tenés razón, sí. Sí. Y o sea, Sería tipo, una especie de switch, por así decirlo, ¿no? 1, 2, 3, Sí. no es ningún campo. No, determinado. no era un campo, era como una banderita, Perfecto. un flag ahí. Entonces, Claro. update, ponerle, no sé, contactos, set, Claro, si era y 1, como si es, era el mail, si era 2 el claro, celular, claro. set mail igual a valor, where ID igual a ID. Y con nosotros lo mismo, ¿sí? Así que ahí estaría el tema de la resolución con un if. Profe, y Yo un también Con un case. if. sé Está case bien. when. Perfecto. Bueno, listo. Ah, no, Gracias, mentira. Ángel. No, el Gracias. case when, el Está case bien, when es perdón. en la consulta, en un selector. Ah, listo. Ah, el El buen no se if, puede utilizar. Ah, por eso. no, Yo me no. estaba matando con el buen y no era. Dale, listo. No, No no, me perdón, acuerdo, me confundí. no me Usé acuerdo un si if esto tenía también. un switch. No. Debe haber una especie como de case para estos casos. Sí, creo que si vos pones case y el nombre de la variable, Sí. podés Yo lo- ir enumerando como si fuera, pero por alguna razón lo descarté, no me acuerdo por qué. Y fui por Claro, el if. lo que no sé Me si. parece que no podía poner el update en el then. No, me parece que se Claro, quejaba porque por eso. el case es como para armar una columna a partir de una condición. Y acá uno lo que quiere es una estructura de ¿cómo se llama? De programación. Quiere un if que pueda tener consultas ahí adentro. Son creo que como dos conceptos distintos, dos herramientas distintas para usar en casos distintos. Voy a buscar después si hay una especie de switch. A ver, voy a buscar rapidito. Switch, TSQL. No, veo que está el case, pero el case... No. A ver, en statements. No, así rápido no encontré una estructura. Ok. Bueno, gracias, Ángel. No, estoy viendo todavía, pero en todos los que veo usan el if. Así que me parece que es para usarlo con if. Bien, Ahí está, perdón, ¿eh? Una pregunta más que me parece que es medio tonta, pero bueno, no se la tengo ahí. Cuando un procedimiento almacenado que recibe una variable, ¿no? Suponete que es del tipo int y vos se la pasás no sé por qué la tenés guardada en un char. Y vos se la pasaste así. Rompés todo, ¿no? Sí, o sea, si vos le pasás, por ejemplo, letras, sí, 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 no anda. o un char que sea números, por ejemplo. Bueno, Que no ahí sé por por qué el ahí programa. te puede llegar a hacer una conversión, pero si son letras, Sí, ahí sí porque rompes todo. el SQL Server es muy buena onda en ese sentido, otros no, pero por ejemplo, el DNI es un varchar, por ejemplo, o el plazo. Ahora vamos a probar con el plazo. Select asterisco from créditos. Where
plazo igual a 5 como carácter. No se No muestra la estás pantalla, compartiendo, Ángel. Ángel. Otra vez. Ahí estamos. Les decía sin esto. Si yo muestro los créditos, bueno, ahí podemos ver, plazo es un numérico, un entero. Pero si yo pongo así, me lo toma igual. Y no todos los gestores de base de datos van a tener este detalle. Bastante buena onda. Sí, en otros gestores de base de datos dice que no coinciden los tipos, lo cual está bien, es correcto. Lo mismo con el DNI. El DNI, si yo pongo, tengo más dudas, si yo pongo así, pasa que estoy buscando en créditos, es en personas. Sí, también. Hace la conversión de forma implícita. Pero bueno, no, Sí, sí. nunca es no, lo ideal, ¿no? Pero tenés esa salvedad. No. Pero con este gestor de base de datos, no todos. Yo sé que Postgres no te tiene un error. Te tiene un error y hasta que no lo corregís no anda. Porque yo dije, bueno, listo, vos le pasás todo y ya que haga solo toda la base de datos. No, es medio así, pero vos tenés que corroborar ante lo que le pasás. Pero ¿cómo la base de datos? Vos le pasás. Claro, vos no sé, suponete que tenés, no sé, un formulario y te viene todo como char. Vos cuando tenés un formulario que siempre viene todo como char, ¿no? Y vos ahí se lo pasás toda la base de datos y con los procedimientos almacenados, los triggers, todo que haga lo que necesite. Sí, Pero bueno, no, tenés que ahí es otra materia, ¿no? Pero tenés que validar, me parece, lo de los Sí, formularios. sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, Lo correcto. pasás a una clase, supongo, y esa clase, poner que tenés esto. DNI, que es una cadena, un string. String y decimal, o no me acuerdo cómo se llamaban. Money, suponete. No, en C#. No es float, es decimal, ¿no? Decimal, sí. Decimal, sí. Decimal. Entonces, haces una clase que se llame persona, por ejemplo, donde tiene DNI como string, apellido como string, nombre como string y este como decimal. Cuando del formulario mapeás al objeto persona, Claro, claro, ya lo en eso tenés convertís. razón. Sí, sí, tenés Porque si razón. no, yo en declaración de ganancia en tu formulario le pongo un ángel y eso no puede llegar hasta la base de datos. Tiene que, Claro. mucho antes de detectar que no es el formato correcto. Tampoco podría ponerte -5, por más que la base de datos tiene un check, no hay que ir hasta la base de datos cuando el dato lo puedes verificar en el mismo formulario. Claro, sí, sí. Sí, ahora me di cuenta que tenés razón, porque después cuando vos lo pasás al objeto, ya está, ya solamente ya. Ahí ya va a fallar, exacto. Debería. Sí, no, sí, 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 sí. Por eso el try catch es fundamental en el desarrollo, porque eso va a tener un error, pero no tiene que cerrarse la aplicación por eso. Preferentemente uno tiene que evitar que en un cuadro de Sí, texto punto. que es para números aparezca siquiera una letra, no tendrías por qué escribirlo. Eso tal vez con un poco de lógico o haciendo su propio cuadro de texto, te queden solo números. Igual hay un cuadro de texto solo para números, pero bueno. Pero después, más allá de eso, si por alguna razón accidental o con mala fe, un usuario logra poner un dato que no debería estar en el cuadro de texto, siempre la lógica del otro lado tiene que chequear y evitar que prospere. Y luego con un try and catch se puede mostrar el mensaje de error y que quede un cartelito listo, como, no sé, revise los datos que no son correctos. Punto. Tampoco le vas a poner falló la restricción check al usuario porque no sabe qué hacer. No le puede llegar nunca ese mensaje de error. ¿No? Imagínate que uno está queriendo guardar algo y puso un número que no era aceptable. Y por alguna razón saltó la validación o no estaba la validación en la aplicación, llegó a la base y volvió con un check. No muestren directamente el mensaje que venga de la base
el exception, objeto exception.getMessage, y que le aparezca así lo que sea. Porque aparece un montón de información. Aparece el nombre del check, aparece la tabla. Un mensaje que diga hubo un error al ingresar los datos. Y listo. Está tranquilo. Si ve la excepción real con el mensaje real, va a pensar que rompió todo. Listo, perfecto, profe. Sí, era una pregunta ahí media tonta, pero no sé por No, qué se no, me está ocurrió el otro bien. día y no sé por qué venía arrastrándola. No, pero estuvo bueno porque por ahí surgió esto de que tiene que validarse en todas las posibles lugares, aunque lleve más laburo, pero no llegar a la base de datos cuando vos ya de antemano sabés que el dato es incorrecto. Después puede pasar que llegue a la base de datos con datos correctos, pero por una lógica de negocio no se puede igual, como es este caso de esta consulta. Me llega un importe de crédito correcto, numéricamente correcto, es decir, no negativo, bien, un número, pero por esta lógica de negocio que está en el trigger, no se puede guardar. Bueno, la aplicación hizo todo lo que pudo en cuanto a la validación, y como que la última palabra la tendría la base de datos con el trigger este. Claro, ahí sí. Pero ya llegar a eso es como demasiado igual. Y en este caso sería el procedimiento normal del funcionamiento del programa. La aplicación tiene como el input de si se puede o no cargar el crédito, con la parte de validación de datos, del tipo de dato, por así decirlo, pero después el trigger es el que hace el chequeo. ¿Sí? Y ahí, bueno, depende de ustedes si quieren poner la lógica en el trigger o quieren poner la lógica en la aplicación. Ya lo hablamos a esto de dónde va la lógica y las ventajas y desventajas, ¿sí? Lo bueno de que esté en el trigger es, no importa de dónde provenga el insert, siempre se va a chequear esta regla de negocio. Bien, y si uno lo pone en la aplicación, solo si se hace a través de la aplicación se chequea la regla de negocio. Si yo lo hago directamente desde la base con un insert o desde otra app que no tenga esa lógica, me dejaría guardar cualquier crédito sin problemas. Entonces, eso lo deciden ustedes. Listo, Pensar profe, un gracias. SP dentro de un trigger, técnicamente se podría ejecutar un procedimiento almacenado adentro de otro o adentro de un trigger. Depende de qué lógica tengan que resolver. Si es algo muy extenso, por ahí sí. Pero en general uno no termina haciendo tantos anidamientos de ese tipo de cosas. Y también hay que tener en cuenta si uno empieza a hacer anidamientos de transacciones, ¿sí? Si ven el video de transacciones van a ver que hay anidamiento de transacciones y tiene como cierta lógica el anidamiento de transacciones, porque ustedes pueden llegar a hacer un begin transaction, después más adentro llaman a un trigger, a un procedimiento almacenado que hace otro begin transaction, y cada begin transaction lo que va haciendo es como un contador, va sumando algo que se llama tran count, ¿sí? Que es cuántas transacciones se encuentran abiertas, se encuentran iniciadas. Cada commit hace que el tran count retroceda, vaya bajando, ¿sí? Quiere decir que si yo ejecuto algo así, me queda el contador mal, porque sumaría 2 transacciones abiertas y solo una cerrada. Para que todo sea correcto tendría que ser así. Bien. Ahora, si yo hago esto, bien, el rollback tran lo que hace es que el contador de transacciones, bien, acá teníamos la siguiente lógica, ¿no? Esto suma 1, esto suma 2. Esto resta 1
y esto resta 1. Bien, sería así, ¿no? Esto hasta acá llega a 2, esto resta 1 y esto lo vuelve a 0. Bien, con el rollback lo que ocurre es que el rollback directamente pone el contador en 0. Quiere decir que no podría haber ni un commit ni otro rollback, porque ya no habría transacciones abiertas cuando hay un rollback. Entonces, si ustedes tienen anidado eso, fíjense en el video, siempre cuando hagan un rollback, entonces lo correcto sería preguntar si el tran count, el contador de transacciones, es mayor a 0. Porque solo si es mayor a 0 se puede hacer el rollback o el commit. Si no, ya no es correcto hacerlo. ¿Bien? Pero esto ocurre cuando se empiezan a anidar. El problema es que uno por ahí hace un procedimiento almacenado y dice, no importa, no los voy a anidar, no le pongo nada de eso. Y después lo termina llamando desde otro procedimiento almacenado que también abre y cierra una transacción, y ahí es donde se anidan, aunque uno no hubiese querido. ¿Bien? Porque el primero hace un begin, el segundo hace un begin, y ahí puede pasar esto. Entonces, una buena práctica o una buena idea por ahí sería preguntarse en cuánto está el contador de transacciones, el contador de cuántos begin transactions se hicieron a la hora de ejecutar un rollback o un commit. Bueno, entonces les queda el modelo de parcial para esta semana. El lunes que viene les damos otro modelo de parcial para que resuelvan, no necesariamente el lunes porque es feriado, pero en la semana también le vamos a subir la resolución de ese, y el otro lunes el examen, ¿sí? Que ya saben por qué lado vienen. La única diferencia que van a encontrar, más allá de los temas, ¿no? La única diferencia que van a encontrar en el examen a la hora de entregarlo es que en el primero ustedes tuvieron que entregar como cada punto en un cuadro de texto distinto. Y eso me parece que más costoso, les resultó más difícil. Entonces vamos a poner un solo cuadro de texto, bien, que suma 10 puntos, que sería todo el examen, y ustedes ahí pegan toda la resolución de todo el examen. Lo único que les pedimos es, cuando peguen ese script gigante que tiene todo, coméntenle arriba qué punto están resolviendo, tengan esa delicadeza, ¿no? Por ejemplo, si estamos resolviendo acá, no hace falta que pongan el ejercicio, si quieren poner enunciado está bien, pero con poner así es suficiente. Pero no peguen uno abajo del otro sin poner cuál es, porque después si no nosotros tenemos que andar viendo. Sí, lo vamos a hacer igual, pero qué sé yo, tengan ese detalle. Pero me parece que entreguen un solo lugar todo es más fácil. Después ustedes ven el número de la nota directamente y en la retroalimentación le aparece la retroalimentación de todo. No tienen que andar viendo uno por separado. ¿Bien? Bueno, y las actividades 3.1 y 3.2 resueltas, bueno, dale, las subimos resuelta al GitHub, así lo tienen. No hay problema. Bueno, bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, entonces, gente, nos vemos el día del examen, ¿sí? Va a haber un Zoom para si tienen preguntas en cuanto al enunciado. Y después ya está. En el final, el que tenga grande final, y después ya está. Así que, bueno, nos vemos, mucha suerte. Si no nos vemos en el examen o en los finales, mucha suerte en el último cuatrimestre, en TCCI si lo hacen. Y bueno, hasta alguna vez que nos veamos. Nos vemos, Ángel. Saludos, Suerte. buena semana. Hasta luego. Gracias, Nos vemos, profe, profe. perfecto. Hasta luego.